que multiplica por la integral desde 0 hasta la altura normal de la gravedad por el diferencial de altura. Y la gravedad la vamos a encontrar, gravedad en función de altura, la vamos a encontrar como no es más que la aplicación de la serie de Taylor, la gravedad en el ecuador, es decir, lo que estamos intentando, este es el elipsoide, acá está un punto sobre la superficie terrestre y la gravedad que andamos buscando está en un punto por aquí está la gravedad promedio, y aquí sobre el elipsoide tenemos la gravedad cero, que es esta. Y lo que vamos a buscar es cómo se comporta la gravedad a partir de un diferencial de z, cómo se comporta esta gravedad para que podamos trasladar la gravedad del elipsoide a este punto que está entre el elipsoide y el punto sobre la superficie de la Tierra. Eso se hace aplicando la serie de Taylor, donde es el punto de partida, que va a ser este, más la razón de variación con respecto a la altura por la altura. Esta es básicamente la tarea. Eso aquí la tenemos ya, esa es, fíjense, aquí ya la simplifiqué, pero si yo desarrollo esto, fíjense que es gravedad 0, ¿sí? Que es gravedad 0 por 1, menos, hay un segundo término en el que es gravedad 0 por 2 sobre A por 1 menos F más F más M menos 2F seno cuadrado de phi Z más gravedad 0, la gravedad 0 afecta a todo, 3 por A cuadrada Z cuadrada. ¿Qué cosa es esto? Eso es, déjenme acá la voy a escribir, esta dice gravedad en función de z es gravedad 0 más la razón de variación de la gravedad con respecto a la altura por dz más 1 sobre 2 factorial. En realidad este es menos y este es más. Acuérdense que esta va a ser menos, esta más. La segunda derivada de la gravedad sobre dz, perdón, dh. Por dz cuadrada. Pues, ¿qué tengo acá? ¿Qué cosa es esto? Esta fórmula la desintegré en tres partes. Esta es esta. ¿Sí? Esta es esta. ¿Qué cosa es esta z? Esta z es la integración de esto. O sea, esa z es la integral de dz. Porque acuérdense que la fórmula, regreso. Acuérdense que la fórmula dice integral. Y esta de z es esta y es esta. Entonces, esa z que aparece ahí es la integral de dz. Y esto es, ¿qué cosa es esto? Esto es la razón de variación o la primera derivada de la gravedad con respecto a la altura. Esto que está aquí. Eso es eso. ¿Y qué es eso?
Este z cuadrada, ¿qué es esto? Es la integral de de z cuadrada, que es z cuadrada. ¿Y qué es esto? Eso es esto. La segunda derivada, es decir, la derivada de eso, segunda, acuérdense, esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada. Y esto, pues es este. Entonces, esa es la función, esa es la gravedad en función de z. Y entonces, ahora sí voy a sustituir acá está, dice que la gravedad promedio es 1 sobre hn integral de gravedad en función de z por dz. Y donde gravedad en función de z es esta. Esta es gravedad de z, entonces esa la tengo que sustituir aquí. ¿Qué es lo que hice en esta? Y hacer la integración. La integración, fíjense, todo esto es constante. ¿Están de acuerdo? Pues en realidad tengo una constante por la variable. La integral de la constante por la variable es la variable al cuadrado sobre 2 por la constante. ¿Sí? Aquí está la variable al cuadrado sobre 2 por la constante, que es toda esta. La integral de esto es la constante por la variable a la n más 1 sobre n más 1. En este caso es al cubo sobre 3. Esta es esta es la integral de esta. Esta es la integral de esta. Y obviamente estas, como son constantes, se mantienen. Y esta, la integral de esta, pues es 0. Porque es la integral de 1 de z, pues es z. Por gravedad 0, que es constante, y sobre esto, que es lo que está fuera de la integral. Pues esto es la solución de la integral, obviamente evaluada desde 0 hasta h. Para evaluar, acuérdense que lo único que hacemos es, donde esté la variable, sustituimos el valor. Entonces, donde esté z, sustituimos por h. Donde está z, sustituimos por h. Donde está z, sustituimos por h. Luego, esta h que está afuera va a eliminar esta, va a eliminar el cuadrado, y este cubo lo va a convertir en cuadrado. Y entonces me queda hn cuadrada. Fíjense, aquí lo que se hace es esto. Esta a la paso para acá y este 3 lo paso para acá. Y entonces este 3 con este 3 se elimina y me queda solo hn cuadrada sobre 2. Aquí hago lo mismo. Este 2. ¿Dónde está la z sobre a? Porque era 2 en vez de z. Ah, sí, cierto. Aquí hay un error. Este 2 sobre a es constante. Aquí en z debe haber un 2. Es un error de la diapositiva. Este debió haber permanecido constante. Entonces este 2 pasa lo mismo. Este 2 lo cambio para acá. La a la cambio para acá. Los 2 se eliminan y me queda hn a la 1 sobre a.
Esto queda tal cual. Y aquí, como esta H eliminó a esta, aquí queda 1. Y esta gravedad 0 pues sigue. Entonces ya tengo la fórmula de la gravedad promedio, es esta. La voy a sustituir en la fórmula de la altura normal. Y fíjense, aquí vuelvo a tener el mismo conflicto que tuve con la altura ortométrica. Para calcular la altura normal, yo necesito la altura normal. Si sustituyo esta gravedad normal promedio en la fórmula de Hn es cota entre gravedad normal promedio, y sustituyo aquí este valor que es cota sobre gravedad 0 por 1 menos 1 más f más m menos 2f seno cuadrado de phi, que multiplica a Hn sobre A más Hn cuadrada sobre A cuadrada. Está claro que para calcular Hn yo necesito Hn. Y nuevamente la misma forma de resolverlo, por aproximación. Voy a hacer una aproximación de altura normal en la que voy a suponer que altura normal es 0. ¿Sí? Mi primer valor es 0. Entonces, 0 sobre algo, 0. 0 sobre algo, 0. 0 por algo, 0. Entonces me va a quedar aquí en el denominador H normal es aproximadamente igual a la cota por gravedad 0, que multiplica a 1 menos 0 más 0. Esto es aproximadamente igual a cota sobre gravedad 0. Entonces esta es mi primera aproximación de altura normal. ¿Cómo calculo esta gravedad 0? Ahí está la fórmula. Esta es la fórmula de la norma técnica. ¿Cómo calculo gravedad 0? Esta es la gravedad en el ecuador, en el elipsoide a una latitud cualquiera. ¿A cuál latitud? Pues a esta. A esta o a esta. Perdón, a esa y a esta. Las constantes ya las conocemos. Esta y esta es constante y esta también es constante. Entonces podemos tener el valor de gravedad 0. Para simplificar la ecuación, donde aparezca altura normal, aquí en la fórmula, donde aparezca altura normal, voy a sustituir por esta primera aproximación de altura normal. Es decir, voy a poner cota entre gravedad 0, aquí. Pues altura normal es cota entre gravedad 0. Esto es altura normal en primera aproximación, y esto es altura normal primera aproximación. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es sustituirla aquí. Y esa es la forma en que vamos a encontrar la altura normal. Tome nota de esa ecuación porque es la que corresponde. Bueno, ¿qué significa la altura normal en el punto de vista geométrico? Voy a borrar todo para que no, todo lo que escribí sobre la diapositiva, para que no.
0 que multiplica a 1 más 1 más f más m menos 2f seno cuadrado de phi, que multiplica a j sobre a por gravedad 0 más j sobre a por gravedad 0 al cuadrado. Bueno, muy bien, aquí lo voy a interrumpir y lo voy a seguir acá. Continúo. Continúo, obstruya la diapositiva. Bueno, geométricamente, ¿qué significa esta altura? Está medida, esa altura está medida desde el elipsoide. Es esta altura. Hasta aquí. Lo que quiere decir que la altura normal medida desde el elipsoide define algo que se llama teluroide. Es decir, ¿qué significa el teluroide? El teluroide es el elipsoide más altura normal. Y el terreno natural menos el teluroide se va a llamar anomalía de altura. Lo que es lo mismo, si yo tengo un punto P cualquiera y tengo la altura, tengo Z de P menos H normal de P, va a ser igual a anomalía de altura. Más bien es H. Pero es H ortométrica menos H normal de P se llama anomalía de altura. ¿Sí? O lo que quiere decir es la distancia que hay desde el teluroide hasta la superficie de nivel que pasa por P. La anomalía de altura es una aproximación de la ondulación geoidal. Aquí lo van a... También, si yo en lugar de usar el elipsoide de referencia uso el punto sobre la superficie para trazar la anomalía de altura, la altura normal, es decir, de aquí trazo la altura normal, voy a encontrar otra superficie que se va a llamar cuasi geoide, que quiere decir que si yo desde la superficie terrestre, o sea, terreno natural menos altura normal, esto va a ser igual a cuasi geoide. Y también la diferencia cuasi geoide menos elipsoide es igual a anomalía de altura.
Pues la anomalía de altura tiene dos interpretaciones geométricas. Es la distancia entre el teluroide y la superficie terrestre, pero también es la distancia entre el geoide, entre el elipsoide y el cuasigeoide. Eso es la anomalía de altura, distancia entre el cuasigeoide y elipsoide. Pero nosotros también ya hemos dicho que la distancia entre el geoide y el elipsoide, ¿cómo se llama? Ondulación. Si el geoide y el cuasigeoide son aproximados, n y delta h, o ondulación geoidal y anomalía de altura, son aproximados, es decir, una aproximación a la ondulación es la anomalía de altura. ¿Y cómo encontramos la anomalía de altura? Calculando la altura normal. Entonces, así como podemos saber la ondulación en cualquier punto, también podemos saber la anomalía de altura en cualquier punto. ¿Cómo es la ondulación? N es h menos h. Y ahora delta h va a ser igual a hn menos h. Una condición en los océanos. Acuérdense que ¿cómo se define el geoide? Es la superficie de nivel que coincide aproximadamente con el océano. Por lo tanto, en el océano la cota geopotencial es cero, porque es el origen. Pues la cota es cero. ¿Recuerdas qué es cota? La diferencia de potencial entre un punto y el origen. Pero si estoy en el origen, la diferencia entre el origen y el origen pues es cero. Entonces, la cota geopotencial en el océano es cero. Si quiero calcular la altura ortométrica en el océano, es la cota que es cero sobre la gravedad real promedio, que sea como sea, cero entre algo es cero. Si quiero calcular la altura normal, va a ser cota geopotencial en el océano, que es cero, dividida entre la gravedad normal promedio, que va a ser muy próxima a cero, o bueno, no va a ser cero, pero va a ser muy próxima a la gravedad cero, que es la del elipsoide, ¿sí? Que no es cero, pero es lo que llamamos gravedad cero o gravedad origen. Pero cero entre cualquier cosa va a ser cero. Quiere decir que en el océano h ortométrica y h normal son cero. ¿Qué significa? Que geoide y cuasigeoide en el océano coinciden. Se separan en el continente, pero en el océano coinciden. Y entonces en el océano n y anomalía de altura son iguales. En el océano esta aproximación desaparece y se vuelve igualdad.
Bueno, finalmente, esta es altura normal. Pues ya tenemos la fórmula de la altura normal, aunque las voy a poner ahorita en una diapositiva. La altura ortométrica es cota geopotencial entre G más 0.0424, si no recuerdo, ahí ustedes me corrigen, de H. Esta es la altura. Esta de acá es la altura normal, esta de acá. Y solo nos falta la altura dinámica. Esa, fíjense que altura normal y altura ortométrica sí tienen significado geométrico. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, ¿qué es la altura ortométrica? ¿Qué es la altura normal? Pues la distancia desde el elipsoide, donde le voy a poner la altura normal de aquí, del elipsoide al teluroide. Esta es altura normal. Pero, ¿qué es altura ortométrica? Desde el geoide hasta el punto. Esto es H y esto es, bueno, ahí dice H. Eso es. O HN también se puede marcar desde acá, aquí. Esto también es HN. La altura ortométrica y la altura normal tienen significado geométrico, es decir, sí son distancias. Aunque la tercera altura que vamos a ver, que es la dinámica, tenga el nombre de distancia o altura, se exprese en metros, aunque tenga estas dos condiciones, no tiene significado geométrico, lo que quiere decir que no es una distancia. Como esta sí, estas dos sí son distancias, es decir, es la distancia medida desde un punto hasta otro. La altura dinámica no es una distancia, simplemente es un valor expresado en metros, pero no tiene significado geométrico. ¿Qué cosa es la altura dinámica? Pues básicamente dividir la cota geopotencial entre la gravedad de 45. Eso es básicamente. No tiene significado geométrico, pero sí tiene significado físico. ¿Qué significa físicamente? Bueno, a diferencia de la altura ortométrica, voy a regresar aquí. Fíjense, aquí está la superficie de nivel que pasa por P. Esta es la superficie de nivel que pasa por P. Entonces pasa que aquí, si yo quiero saber la altura de aquí, voy a tener H. Si yo quiero saber la altura de aquí, voy a tener H. Voy a tener H. Aquí tengo un valor de H. Y aquí tengo un valor de H. Pasa que les voy a llamar 1, 2, aquí le voy a llamar P, 3 y 4. Pasa que H1 es diferente de H2, diferente de HP, diferente de H3, diferente de H4. Eso pasa con la altura geométrica. ¿Por qué? Porque las superficies de nivel no son paralelas, eso ya lo habíamos platicado. Entonces eso hace que aunque todos los puntos estén sobre la misma superficie de nivel, la altura ortométrica no sea la misma. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la característica de la altura dinámica? La altura dinámica, si yo calculo aquí, altura dinámica 1, altura dinámica 2, altura dinámica de P,
altura dinámica de 3 y altura dinámica de 4, va a pasar que altura 1 dinámica es igual a altura 2 dinámica es igual a altura dinámica de P es igual a altura dinámica de 3 y es igual a altura dinámica de 4. Esa es la diferencia. Las alturas dinámicas sobre una superficie de nivel todas son iguales. Las alturas ortométricas sobre una superficie de nivel todas son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque acuérdense que sobre una superficie de nivel que tiene WP, quiere decir que aquí tengo un valor, bueno, lo voy a poner aquí. Aquí hay un valor W1, W2, W de P, W3, W4. Pasa que W1 es igual a W2 igual a W de P igual a W3 igual a W4. Porque esa es, acuérdense que esa es la definición de una superficie de nivel. Una superficie donde el potencial es constante. Quiere decir que en todos los puntos de la superficie el potencial de gravedad es el mismo. Eso es la definición de superficie de nivel. Entonces, esto hace que todos los puntos tengan la misma cota geopotencial, porque si son iguales y a estos los tengo que restar del potencial cero, que es el del geoide, pues la diferencia de potencial en todos los puntos siempre va a ser la misma, que es la cota geopotencial. Entonces, si a esa cota geopotencial en cada punto, la cota de 1, de 2, de P, de 3, de 4, la divido siempre entre el mismo valor, en todos los casos la altura va a ser la misma. Se cumple esta condición. La altura dinámica de todos los puntos es la misma. Carece de significado geométrico, pero sí tiene significado físico. ¿Qué significa? Que todos los puntos sobre la superficie de nivel tienen la misma altura dinámica. Eso es su significado y obviamente es físico, porque una superficie de nivel representa una superficie con potencial, que es una variable de tipo físico con potencial equivalente o equipotencial. Bueno, pues ya definidas las esta es la diapositiva final, donde tengo qué cosa es gravedad real promedio y esa cómo me sirve para calcular la altura ortométrica. ¿Qué cosa es gravedad normal promedio? ¿Y cómo me sirve para calcular la altura normal? Pues, gravedad real promedio, altura ortométrica. Gravedad normal promedio, altura normal. Y la altura dinámica, pues bueno, esa es sencilla, la cota entre gravedad normal de 45. Ahora
Ahora, bueno, ¿y eso cómo lo aterrizamos al trabajo de campo? Porque todo esto es teórico, todo esto es de gabinete. Para poder hacer los cálculos en los que apliquemos estas fórmulas necesitamos dos tareas de campo. Una nivelación con un nivel fijo, de preferencia geodésico, pero no necesariamente, no es requisito indispensable. Es mejor porque la precisión, es decir, esto va a corregir, pero estas correcciones están del orden de décimas de milímetro. Si yo mi nivelación la hago al milímetro, pues no tiene sentido que haga estas correcciones, ¿cierto? Entonces, para que tenga sentido estas correcciones, mi nivelación debe estar del orden de décimas de milímetro. Esa nivelación solo la puedo hacer con un nivel geodésico, es decir, un nivel que tenga, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvida el nombre del aditamento. Compensador. Ahorita me acuerdo. Bueno, esa es la diapositiva resumen. Esos son los ejercicios que ya hicimos la clase pasada. Y nos vamos a quedar con esta diapositiva, va a ser el planteamiento y empezamos la siguiente clase. Imaginen ustedes que yo hice una nivelación geodésica entre el punto P y el punto Q. Yo hice una nivelación aquí. Simbólicamente solo pongo un punto intermedio y yo encontré, fíjense, desnivel. Las nivelaciones geométricas lo que encuentran son desniveles geométricos y ya habíamos quedado que a las alturas geométricas le íbamos a llamar Z. Entonces el desnivel geométrico va a ser delta Z, ¿de acuerdo? Entonces, entre P y el punto intermedio encontré un delta Z1 y entre el punto intermedio y Q encontré un delta Z2, de tal manera que el desnivel total es la suma de los desniveles parciales, en este caso nada más 2. Si hay 10 puntos intermedios, pues habrá 10 desniveles parciales, pero digo, esto es simbólico, tantos desniveles parciales como encontremos entre P y Q. Ya habíamos quedado que el desnivel geométrico no es igual al desnivel físico. ¿Sí? Esta H puede ser cualquiera de las tres, o sea, simboliza las tres. Delta Z es diferente, aquí le voy a poner. Delta Z es diferente a delta H, pero también delta Z es diferente a delta H normal, pero delta Z también es diferente a delta H dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El valor numérico que esta desigualdad la convierta en igualdad, es decir, un valor numérico mediante el cual nosotros digamos que delta Z es igual a delta H más una corrección ortométrica y que delta Z va a ser igual a delta HN más una corrección normal y que delta Z va a ser igual a delta H dinámica más una corrección dinámica. Entonces, la forma de esta fórmula
yo encuentro que el desnivel ortométrico va a ser el desnivel geométrico más la corrección ortométrica. Estoy usando más simbólicamente. Puede ser más o puede ser menos, porque el delta z nunca sé si va a ser positivo o negativo. Ese más está significando la suma, pero la suma puede ser resta. Entonces nada más es, eso quiere decir también que el delta h normal es igual al desnivel geométrico más la corrección normal, y el delta h dinámico es el desnivel geométrico más la corrección dinámica. Estos desniveles vienen de campo. Entonces nuestra tarea es calcular estas correcciones para encontrar estos desniveles que sumados, obviamente estos desniveles no me sirven si no tengo un banco de nivel. Es decir, mi punto de partida tiene que ser que el punto P sea un banco de nivel físico, no geométrico, físico. Este tiene que ser un banco de nivel físico. No, si yo solo conozco Z de aquí, no me sirve. De este punto debo conocer H. Si yo conozco H, puedo conocer las otras H. Tengo que conocer uno. Entonces debe ser un banco de nivel físico. Normalmente los bancos de nivel físicos son geométricos a la vez. Es decir, tienen su valor Z y su valor geométrico, su valor físico. Entonces, lo que vamos a ver en esta última parte de este bloque es cómo calcular estas correcciones. Pero para calcular estas correcciones, estas no las puedo calcular si no hice observaciones. Aquí necesito haber hecho observación de gravedad en P, observación de gravedad en este punto intermedio y observación de gravedad en Q. Es decir, en todos mis puntos de la nivelación, donde puse el estadal, donde hice cambio, en todos esos puntos, o al menos en los vértices, debo tener. Podría no medir este, podría, pero este y este son obligatorios. ¿Sí? Sin esos valores de gravedad no puedo calcular ninguna de estas. Bueno, sí. Fíjense que necesito observaciones de gravedad para calcular estas, pero puedo calcular esta sin observaciones y aprovechando la gravedad normal, pero en ese caso solo esta, solamente esta. ¿De acuerdo? Entonces de eso se va a tratar. Voy a calcular el desnivel dinámico, el desnivel ortométrico y el desnivel normal. Y los vamos a abordar en ese orden. Primero el dinámico, aunque fue el último de la lista. Primero el dinámico, porque van a ver ustedes que la corrección ortométrica incluye la corrección dinámica. La corrección normal incluye la corrección dinámica. Es decir, no puedo calcular corrección ortométrica si antes no calculé corrección dinámica. Por eso primero vamos a ver cómo se calcula esta corrección dinámica y luego esa corrección interviene en las otras dos correcciones, ortométrica y normal, y ya teniendo los desniveles y el valor del banco, ya le puedo dar yo aquí H de Q va a ser igual a H de P más delta H entre P y Q. O sea,
Sí, compañero. Tocar. Por eso ustedes en su práctica necesitan nivelar los vértices de la poligonal. ¿Sí? Los vértices van a ser los equivalentes. Bueno, supónganse que este es un punto conocido. Este es el punto conocido donde cierran y ustedes pusieron 3 vértices intermedios. En esos 3 van a observar gravedad, van a calcular desniveles y van a calcular coordenadas geodésicas. ¿Por qué? Bueno, van a ver que necesitamos los valores de latitud y longitud de esos puntos. Por lo tanto, necesitamos gravedad, desnivel, latitud, longitud y altura geodésica. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta? Ya nuestra siguiente clase pues ya es empezar con la corrección dinámica. Para calcular la gravedad normal en la figura dinámica que es la corrección de grados es con la fórmula que hemos utilizado a partir del segundo corte. Esta, donde esta pi es 45. ¿Podría regresar tantito a la diapositiva? Las últimas fotos, ¿no? La última. Gracias. Bueno, compañeros, nos vemos el día lunes. Yo me tengo que ir, tengo reunión en el Senado. Por favor, continúen con su práctica. Quienes no la hicieron completa, pues complétenla. Necesitamos los datos. Ángulo horizontal, ángulo vertical y nos vemos aquí el próximo. Ya les firmé los vales, ¿verdad? Bueno, de todas formas aquí estoy el viernes para dudas, pero pues ustedes ya tienen su vale, ya llegan, sacan el equipo y se ponen a trabajar. Y por último, compañeros, espero que acudan el domingo a ser ciudadanos de primera. Y dígame. Usted no tiene dirección de Ciudad de México. No sé dónde va a haber, pero si quiere, déjenme cerrar la clase y ahorita le buscamos aquí en el INE. Es que ya me ha gustado buscar y no me aparece Toluca. Pero aquí la ciudad. ¿Usted de qué estado es? Está muy lejos, sí. No, debería haber aquí en la ciudad. Precisamente el significado de una casilla especial es para atender a las personas que están en tránsito, que no están en su lugar de residencia. Pues no tendría sentido mandarlos hasta su lugar de residencia. No, debe haber aquí, ¿eh? Normalmente, fíjese, ¿dónde pondrían una, si ustedes fueran funcionarios, dónde es el punto así inicial? En el aeropuerto o en una terminal de autobuses, porque todos los que pasan por ahí, todos van justamente en tránsito. Pues si no, no estarían pasando por ahí. Entonces, normalmente esos serían los lugares para poner una casilla especial. Otros lugares, pues lugares simbólicos de la ciudad, por ejemplo el centro histórico. Ahí ¿por qué?
Otra cosa que hacen los que están en tránsito es andar paseando. Entonces van a visitar lugares turísticos. Entonces van, por ejemplo, algunos van a ver el centro histórico. Entonces, ahí sería un lugar ideal para poner una sesión especial. Pues si el INE no hizo eso, quiere decir que los que están ahí les falta un poquito de imaginación. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego.